Hola chicos, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Esta es la clase grabada de Ecología y Medio Ambiente que corresponde a la clase del 17 de septiembre, sábado 17. El primer comentario es que el próximo sábado 24 tenemos, como les había comentado, el segundo examen parcial para que lo tengan presente. En el transcurso de la semana les estaré mandando algún listado de los temas que vendrán en el examen, entonces para que lo tengan en consideración. Y bueno, dejamos por ahí de tarea que investigaran los niveles en los que se organizan los seres vivos relativos a su tipo de nutrición. Entonces, esta vez no puedo pedirles que participen, pero pues vamos a comentar parte de lo que fue la tarea. Ok, entonces el tema se trata sobre los niveles organizacionales relativos a la nutrición de los seres vivos. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿de qué viene este tema o de qué trata? Pues principalmente es que los seres vivos también se les puede considerar de diferentes tipos de niveles de organización según el sistema nutricional que presenten. Y podemos encontrar diferentes clases. Por ahí les pedí que hicieran una serie de características relativa a esta parte. Voy a trazar una tabla para explicarles esta parte. Okay. Bien, entonces, de este lado tendríamos el tipo de organismo del que estamos hablando, del que se trate. Tipo de organismo, la fuente de carbono, la fuente de energía, donadores de electrones y algunos ejemplos. Entonces, empezamos con los primeros organismos, que son los autótrofos. Ya lo veíamos en la clase pasada, quiénes son los autótrofos, ¿verdad? Si lo vemos en la cadena alimenticia, son todos los productores, aquellos que son capaces de poder generar su propio alimento. Entonces, los autótrofos, dentro de los autótrofos, tenemos a los fotolitotróficos, foto que requieren de luz. ¿De dónde obtiene su fuente de carbono? Pues del dióxido de carbono. Y su fuente de energía que les va a ayudar a realizar toda esta parte es la luz. Eh, una vez que son donadores de energía, pueden utilizar las moléculas de agua, de los sulfatos y del azufre. Ejemplos de estos tenemos pues las plantas verdes, la cianofita y las bacterias fotosintéticas. Otros organismos, dentro de los autótrofos tenemos a los voy a ponerlo así para distinguir, fotoorganótrofos. Su fuente de carbono la obtienen de compuestos orgánicos, la fuente de energía de la luz y donadores son compuestos orgánicos. Ejemplos de esto, bacterias que se les llama bacterias púrpuras.
¿ok? Los siguientes tipos de organismo tenemos a los quimiolitótrofos. Su fuente de carbono también es del dióxido de carbono. La fuente de energía es a través de reacciones de óxido reducción. Donadores de energía, compuestos inorgánicos como los nitratos, el azufre, el hidrógeno, entre otros. Y aquí vamos a encontrar a las bacterias que se le llama desnitrificantes y bacterias del hidrógeno y azufre. Y en el siguiente plano tendríamos, en el siguiente peldaño, por así llamarlo, tenemos a los quimioorganótrofos o heterótrofos, que recuerden que son los que no son capaces de generar su propio alimento. ¿De dónde obtienen su fuente de carbono? De los compuestos orgánicos, como los azúcares, grasas y proteínas. Sus fuentes de energía a través de las reacciones óxido-reducción. Sus donadores de energía son la glucosa. Y ejemplos, los animales, microorganismos, todo lo que no pueda realizar su propia función de elaborar su propio alimento. Y bueno, esa forma es como lo podríamos clasificar. Los heterótrofos, fíjense, los heterótrofos, por aquí, los heterótrofos pueden poseer distintos tipos de mecanismos de nutrición. Aunque todos pues, se van a alimentar de compuestos o de fuentes orgánicas. Este, mm, hay otros organismos que son de la clase holozoica, que estos ingieren alimentos orgánicos sólidos y los digieren en su interior. Entre ellos, pues encontramos a todos los animales. Tenemos a los saprofitos, que generalmente este tipo de organismos carecen de aparatos digestivos, pero van a absorber directamente la materia orgánica del medio externo. Su función es que ayudan al equilibrio del ecosistema. Se les considera como reductores. Reductores, o sea, aquellos que pueden mineralizar toda la materia orgánica. Un ejemplo de ellos son los hongos, que ayudan a degradar toda la parte de materia orgánica. Según Whittaker, en 1969, hay dos diferencias, una estructural y otra nutricional, que permite agrupar a los seres vivos. La estructural se refiere al grado organizativo celular, como el reino monera, los procariotas, ¿no? Y el eucariótico también. Los diferentes tipos de reinos van a poseer un modo distinto de nutrición, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a clasificarlos. Diversos tipos de nutrición, por ejemplo, los productores. Dentro de los productores del ecosistema, que son los que realizan la fotosíntesis. Aquí corresponde a organismos autótrofos
o productores, ¿no? Y tenemos a los consumidores del ecosistema, que puede ser a través de la absorción, como quienes, como a los aprófitos, y los de ingestión, como cuáles a todos los organismos que ingieren alimento y presentan digestión interna. Digestión interna. Ujú. Entonces, esa sería la forma como podríamos organizar o clasificar, mejor dicho, a los organismos dependiendo de su tipo de nutrición. ¿Ok? Entonces, vamos ahora al siguiente subtema, que es cómo se lleva a cabo la energía en los ecosistemas. Una vez que ya vimos toda esta parte de quiénes son los que van a depender de la energía, quiénes son aquellos que van a aportar para que se lleve a cabo toda esta producción de energía en el ecosistema, vamos a ver ahorita cómo funciona esa energía dentro de los ecosistemas. Eh, vamos a tratar de hacer un pequeño mapa de conceptos para ir explicando un poquito esta parte. Bueno, ustedes saben que todo el aporte de energía en realidad la produce el sol. Tenemos la luz solar. Por aquí tenemos un cuerpo de agua. ¿Mm? Aquí inciden los rayos solares. Y tenemos que también va a haber producción o va a haber emisión de luz ultravioleta. Va a haber también luz infrarroja. Que, vamos a ver un poquito de aquí. La luz infrarroja es uno de los factores que provoca, pues, otro fenómeno que se llama efecto invernadero. Y el sobrecalentamiento del planeta. ¿Ok? Esta parte de aquí, donde inciden los rayos del sol y tenemos la luz, va a ser el espectro visible para el ser humano que podemos ver. En la parte interna de la Tierra, pues vamos a encontrar, ¿verdad? Los nutrientes de los que hemos platicado en algún momento y de los ciclos bioquímicos, ¿no? Y de aquí se desprenden unos conceptos de energía del ecosistema. Conceptos de energía en el ecosistema. Bueno, dentro de estos conceptos, déjenme mover de aquí. Dentro de estos conceptos tenemos los ciclos biogeoquímicos, que ya los vimos, los principales. Ciclo del carbono, del agua, del nitrógeno, ¿no? Oxígeno. Ciclos biogeoquímicos. Ay, perdón por las letras, pero bueno. Y estos ciclos biogeoquímicos, pues, que aportan la energía
cinética. Ujú. Eh, También aquí entra la primera y segunda leyes de la termodinámica, que es la forma en cómo se transmite la energía de calor. También en el ecosistema, pues se va a generar cierta productividad real y productividad neta. ¿Quiénes participan en todo esto? Pues los organismos autótrofos, foto y quimioautótrofos o quimiosintéticos, ¿no? Que todos estos organismos, pues en realidad son la base energética sustentable de quienes de los heterótrofos, ¿no? Ya dijimos que si no existen todos los productores, pues lo demás no puede subsistir. Para toda esta energía, todo esto, pues son fuentes de energía. Y esas fuentes de energía, déjenme cambiar la otra página, esas fuentes de energía pueden ser renovables o no renovables. Las renovables, pues aquí tenemos el ejemplo de la fijación biológica del nitrógeno. Ujú. Dentro de las no renovables, pues tenemos la producción del petróleo o, perdón, o uranio. Ujú. Entonces, todas estas flechitas que les estuve poniendo significan que son consecuencia de, por ejemplo, acá en el esquema anterior. Voy a regresarlo. Ujú. Pues todo estas va siendo una sucesión, ¿no? Esto es una consecuencia del otro, ¿no? Entonces van a existir ciertas interrelaciones entre ciertos conceptos o ciertos tipos de energía que existen en el ecosistema. Ahora, ¿cuál es la importancia de la energía en el ecosistema? Pues es bastante importante. Y vamos a escribir importancia de la energía en los ecosistemas. Bueno, la energía, pues, si lo definimos, se define como esa capacidad de producir un trabajo o de transferir calor, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ocupa un lugar en el espacio y según la física, pues la materia está constituida por átomos, ¿no? La materia se dice que puede transformarse en energía y la energía en materia. En el caso de la gente que estudia biología, eh, se, se define también a ese aporte de energía que nos dan los alimentos a través de la energía química que poseen. ¿Mm? Esa energía se almacena en la célula, digamos que es una célula, ¿no? Esa energía se va a almacenar dentro de la célula, ¿ok? En forma de una molécula que se llama ATP. Seguramente eso ya lo vieron en su clase de biología. Bueno, sí, no sé si les han dado clase de biología, pero bueno, esta molécula de ATP que significa adenosín trifosfato. Tri porque está constituida por tres fosfatos o tres fósforos. Esta molécula de ATP se realiza durante la respiración celular. Ujú. Este, y bueno, pero la transformación de la energía en materia se va a presentar en un proceso que se llama proceso recíproco, o sea, el proceso de la fotosíntesis. Ujú. Fotosíntesis.
¿Qué pasa durante la fotosíntesis? Pues permite, ¿no? Almacenar toda esa energía del sol en materiales químicos orgánicos y que los convierte pues en azúcares, ¿no? Que van a ser la base de toda la producción del ecosistema. En la superficie terrestre y también así en el mar y las aguas dulces, las células de los organismos autótrofos fotosintéticos tienen un sistema de respiración y la fotosíntesis. Ujú. Entonces les decía yo que este proceso de esta molécula de ATP se realiza a través de un proceso que se llama respiración. Hay dos tipos de respiraciones. Una que se llama la aeróbica o aerobia. Aerobia. Esto significa que requiere forzosamente de oxígeno para poder realizar todas sus funciones metabólicas. Y la segunda es la anaeróbica. ¿Cuál es esta? La que no necesita de oxígeno para subsistir o realizar todas sus funciones metabólicas. Entonces, de aquí se desprende otra cosa que son de las leyes de la termodinámica, ¿no? Que nos hablan del principio de la conservación de la materia, de la entropía, de las células. Y bueno, existen unas rutas que sigue la materia y la energía en un ecosistema, o sea, las direcciones que siguen para llegar a su destino donde tienen que llegar. Entonces, rutas de la materia y la energía en el ecosistema. ¿Vale? ¿Y qué establece esta ruta de energía? Va a establecer que desde los autótrofos, que generalmente son fotosintéticos, produzcan materiales orgánicos que resulten de esa fuente energética para otros heterótrofos. Y todo inicia pues en la cadena alimenticia, ¿no? Y el flujo de energía en el ecosistema. Esa ruta que sigue, pues tenemos la energía, que es la luz solar, sigue hacia los productores, que son los autótrofos, sigue con los consumidores, consumidor 1, consumidor 2, y todo esto va a requerir o va a producir calor. Dentro de los productores y los consumidores tenemos, acuérdense, los reductores. Y todo esto va a formarnos un ecosistema donde va a haber entradas y salidas de energía constante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que aprovechan los organismos toda esa energía que entra al ecosistema? Vamos a poner aprovechamiento de la energía y productividad en un ecosistema. En los ecosistemas existen dos flujos básicos que son la materia, uno, y el otro es la energía. Estos dos ciclos pues se van a involucrar en las redes alimenticias y pues se inician, ya dijimos, con un productor, que son los autótrofos, los consumidores, que son los heterótrofos, los descomponedores, los nutrimentos,
el agua y los gases. Ujú. Entonces, todas estas son las partes principales que van a comprender o que van a formar a todo las redes alimenticias, ¿no? Los autótrofos, fíjense bien, representan, o se les dice que son la puerta de entrada de la energía al ecosistema. Además de que van a procesarla y la presentan en una forma que pueda ser utilizada por el resto de todos los seres vivos. Ujú. La materia sigue un curso cíclico en la biosfera. Entonces, aquí también van a intervenir de esos ciclos biogeoquímicos. Tiene que haber una eficiencia, una eficacia de los organismos que se encuentran en el ecosistema que permitan que todo esto funcione correctamente. Em, los invertebrados, como dato, aprovechan esa energía o esa eficiencia en un 98% de la energía que ellos pueden ingerir, mientras que los herbívoros la aprovechan o no almacenan más del 25%. ¿Por qué? Porque en realidad no necesitan estar almacenando vegetales, ¿no? O sea, en su interior, comida, ¿no? Porque ellos pues pueden también generar, ¿no? Em, Después de los productores, en los siguientes niveles tróficos, tenemos también a los productores, ¿sí? Que aprovechan hasta un 20% de su energía del nivel anterior. Por ejemplo, en un ecosistema acuático, los consumidores de primer orden o herbívoros consumen una gran porción de la producción primaria. Tenemos aquí otros términos que se llaman biomasa, productividad, ujú, esos van a quedar de tarea, investigar estos conceptos, por favor. La productividad, ya saben que lo pongo también en el Classroom, productividad primaria neta, ujú, este, mm, y yo creo que nada más. Sí, que investiguen por favor estos conceptos, biomasa, productividad y productividad primaria neta. ¿A qué se refieren esos términos? Para poder explicarlos en la siguiente sesión. Les recuerdo que el próximo sábado 24 tenemos el segundo examen parcial y terminamos de ver este tema, ¿ok? Y bueno, pues hasta ahí lo vamos a dejar, chicos. Espero que hayamos comprendido un poquito esta clase sobre lo que es cómo se comporta la energía de un ecosistema, ¿no? La próxima clase vamos a ver esa productividad primaria, por qué se le llama así. Ujú. Bueno, pues nos estamos viendo el próximo sábado, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y les dejo el enlace de la clase en el Classroom. Que tengan excelente fin de semana. Hasta luego y muchas gracias.